Chicos, en esta sesión vamos a revisar, en el fondo vamos a volver un poquito en la materia. Hace un tiempo estuvimos viendo inecuaciones, ¿ya? Pero ahora el objetivo de esta sesión de hoy día es agregarle a las inecuaciones el aspecto cuadrático, ¿ya? Nosotros de alguna manera ya lo habíamos hecho. Nosotros teníamos unas tablas de signos que hacíamos para los casos donde habían factores y divisores, y fracciones en realidad, pero aquí lo vamos a- a como mecanizar un poquito más, lo vamos a hacer un poco más, eh, más directo, ya no va a ser una técnica que nos va a servir eh, para muchos más casos quizás. ¿Ya? En los ejemplos se va a entender más lo que quiero decir con eso. Lo primero es analizar qué sabemos de ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es uno de los contenidos que uno en general ve en el colegio, pero quiero repasar y en realidad extraer de ahí los elementos más importantes, ¿ya? Eh, Eso. Entonces, lo primero, cuando nos vamos a enfrentar a una inecuación cuadrática, va a ser cualquiera que yo puedo dejar en esta forma, en una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, pero enfrentada a alguna desigualdad y al otro lado un cero. Ya puede ser mayor que cero, mayor igual que cero, menor que cero, menor igual que cero. Pero lo importante es que logremos esta inecuación, dejarla escrita en esta forma. Ya básicamente es la misma forma general de la ecuación cuadrática, solo que la escribimos con una desigualdad. ¿Ya? Importante para esto entonces que el a sea distinto de cero, porque si fuera cero, como que se muere lo cuadrático y me queda una inecuación lineal que ya la habíamos practicado en clases anteriores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como toda inecuación, encontrar todos los x en los reales que satisfagan esto. Entonces, encontrar el intervalo donde se satisfacen este tipo de inecuaciones. Entonces, rescatemos de la materia de colegio, qué es lo que nos importa a nosotros de la ecuación cuadrática. ¿Ya? La ecuación es lo mismo, solamente que tiene una igualdad. ¿Ok? Y estaban estos números escritos de manera estándar como A, B y C. El número que acompaña el A, el que acompaña el B, perdón, lo dije mal. El que acompaña el X cuadrado, el B es el que acompaña el X y el C es el que está libre. De esta ecuación cuadrática, la verdad es que sabemos casi todo, o en realidad sabemos todo, pero de aquello queremos extraer lo que nos sirve. Sabemos resolverla, eso es lo primero. Podemos encontrar sus dos soluciones a través de esta fórmula. ¿Ya? Si tuviéramos más tiempo, yo les mostraría acá de dónde sale la fórmula. La verdad es que no es caída del cielo, es la expresión de arriba. Yo puedo despejar efectivamente la x, solamente que cuesta un poquito más, bastante más, de hecho, ¿ya? Se puede despejar la x de esta expresión que está aquí. Y eso me da la fórmula de la cuadrática. Nosotros la vamos a usar, ¿ya? Así que no me va a interesar gastar tiempo en la demostración. Y el otro aspecto importante es cuando uno revisa esta fórmula, es que aparece esta raíz, ya aparece esta raíz. Por ende, estoy obligado a que lo que está adentro de la raíz, para que yo tenga soluciones reales, lo que está adentro de la raíz eh, me tiene que dar positivo. Si me da negativo, entonces estoy haciendo la raíz de un negativo que me va a formar un número complejo. ¿Ya? En la sesión anterior vimos números complejos, ¿ya? Pero para efectos de la clase de hoy día no me sirven los casos en que me da complejo. ¿Ya? Mañana, cuando veamos ejercicios, voy a contarles qué pasa con estas cuadráticas cuando me da número complejo. Ahora puedo escribirlo, lo puedo considerar como solución, pero para esta clase no me sirve, porque las inecuaciones son en los números reales. Entonces, vamos a estudiar el discriminante.
¿Qué es el discriminante? El número que está dentro de la raíz. Este b cuadrado menos 4ac. Ese cálculo que uno hace. Si ese cálculo a mí me diera positivo, entonces el más menos que está acá adelante influye. Porque si me da positivo, le calculo su raíz, me da un número positivo, y ese más menos me va a generar dos resultados distintos. Entonces, si el discriminante es positivo, esta ecuación cuadrática posee dos soluciones, les decimos raíces, reales y distintas. ¿Ya? Si ese discriminante me diera cero, significa que yo estoy calculando en la fórmula la raíz de cero. Y el más menos que aparece adelante es superfluo, no influye en nada. ¿Ya? Podría tener más cero o menos cero. Y en realidad voy a tener el mismo resultado. Así que, si eso es así, la ecuación posee raíces reales e iguales. ¿Ya? Por más que yo ocupe el más menos, me va a dar el mismo resultado. Y si el discriminante fuera negativo, es lo que yo les comentaba, voy a calcular la raíz de un negativo y eso me va a generar un número complejo. ¿Ya? Eso va a tener más influencia en los ejercicios que vamos a ver mañana, no así como cálculo en lo que vamos a hacer hoy día. Sí va a tener influencia quizás en lo que voy a mostrar a continuación. Cuando uno tiene lo que estábamos hablando antes, perdón, lo que estábamos hablando antes, es una ecuación cuadrática. Yo busco las soluciones de esta ecuación. Pero uno también puede revisar la función cuadrática. ¿Qué pasa si acá yo tengo ahora un i igual a esta expresión cuadrática? También podemos escribir f de x igual a esta expresión cuadrática. Y eso tiene un gráfico, ¿ya? Y la gracia es que para todas las cuadráticas, la forma del gráfico es la misma. Es una parábola, que viene a ser este gráfico que está acá. Es como una, no sé, es una taza, no sé, no sé cómo decirlo, pero tiene esta forma que está así. Y claro lo que uno debería decir es que tiene forma de antena parabólica, pero nuestras antenas parabólicas son muy anchas, entonces como que no calza esa comparación, ¿ya? Entonces en esta parábola, lo que va a suceder es que depende la forma o para dónde apunta según los elementos que tiene esta cuadrática. Por ejemplo, si el A es positivo, yo voy a tener que la parábola apunta hacia arriba, ¿ya? Y si el A es negativo, voy a tener que la parábola apunta hacia abajo. Ya eso lo voy a comentar en un ratito más. También la parábola tiene un eje de simetría. Ese eje de simetría se produce en el x igual a menos b partido en 2a, que en el fondo es el promedio entre las dos raíces de la parábola. No me quiero detener mucho ahí, pero si uno toma las dos soluciones que tenía antes, estas dos raíces que están acá, el más y el menos, y uno saca el promedio entre ellas, me da justo el valor de x que está aquí al medio. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque las raíces de la ecuación cuadrática representan las veces en que el i en esta función cuadrática es cero. Y en el gráfico, ¿cuándo el i es cero? Cuando estamos en el eje x. O sea, contar las soluciones de la ecuación cuadrática significa ver dónde la parábola esta que estamos graficando corta al eje x. Entonces vamos a tener estas situaciones. ¿Ya? La función cuadrática, su gráfico, su parábola, va a tener cortes en el eje x, dependiendo de cuántas soluciones tiene mi ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, en el caso que el discriminante era positivo, la función, la parábola, va a cortar dos veces, porque hay dos soluciones. Entonces ahí estaríamos en los dos casos que están a la izquierda. Si el A es positivo, es hacia arriba y corta dos veces al eje X, va a tener dos soluciones. Y ahí se puede ver que el vértice o el eje de simetría está justo entre medio de las dos soluciones.
estos dos cortes en el eje X, si yo saco el promedio entre ellos, me da el valor que está ahí entre medio, que es donde está el vértice. Por eso que el vértice lleva esta fórmula que estaba antes, que era el menos b partido en 2a. Ese es justo el valor donde está, que está entre medio de las soluciones. Y si el a fuera negativo, entonces la parábola también cumple lo mismo que antes, si es que el discriminante es positivo, pero apunta hacia abajo, se abre hacia abajo. ¿Ya? En el caso de que el discriminante fuera 0, entonces yo tengo una solución que está repetida. Eso, como se ve en el gráfico, en que la parábola corta al eje X solamente una vez. Entonces la corta justo en su vértice, justo en el vértice, en el X igual a menos b partido en 2a. ¿Ya? Si el A es positivo, apunta hacia arriba, se abre hacia arriba, y si es negativo, se abre hacia abajo. Y el caso de que, en el cual el discriminante era menor que 0, ahí no tenía soluciones reales, por ende la parábola nunca corta el eje X. ¿Ya? Así que tengo estas dos situaciones que están más a la derecha. Eh, si el A es positivo, se abre hacia arriba sin tocar el eje X, y si el A es negativo, se abre hacia abajo sin tocar el eje X. ¿Ya? Entonces, lo que viene a continuación, porque vamos a utilizar esto en las inecuaciones, tiene que ver con dominar estas 6 situaciones. ¿Ya? Si yo logro identificar estas 6 situaciones, resolver la inecuación cuadrática es súper sencillo, es muy fácil. ¿Ya? Está totalmente amarrado a analizar estas situaciones. ¿Ya? Em, Creo que esa es la materia, ya no hay más que eso. Vamos a practicar esta idea hasta que se solidifique, y vamos a extenderla a quizás a situaciones que son un poco más complicadas. ¿Ya? Si no alcanzamos a ver eso ahora, lo vamos a ver en los ejercicios de mañana. ¿Ya? Así que voy a ir bien lento hasta que entendamos bien esto. Ya, vamos al pizarrón entonces para que se entienda esta idea. Eh, Acá. Ah, perdón, estoy en la clase equivocada. No había cambiado la clase hoy día. Aquí estamos. No, esa no es tampoco. ¿Qué pasó? Acá. Ah, no, perdón, todavía estoy en la clase equivocada. Estos son los ejercicios de mañana. Eh, Esta es. Ahora sí, sorry. Ya. Ya, primera situación. Tenemos una inecuación cuadrática en la manera estándar. ¿Ya? Lo único que está escrita como al revés. Está como con las potencias del x creciendo en vez de decreciendo. ¿Ya? Si yo lo quiero escribir en la forma, estándar, yo debería ser menos x cuadrado más 4x más 21, todo esto menor o igual que 0. ¿Ya? Ahí está en la forma usual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a, si uno quiere, en general esto yo lo hago porque yo soy como medio TOC para mí en mi resolución de ejercicio. Yo incluso aquí podría multiplicar por -1 para que el x no me quedara negativo. ¿Ya? Es una maña mía nomás. No me gusta que el x esté negativo. Sabemos que si perdón, el x cuadrado. Sabemos que si tiene el x cuadrado negativo acá, la parábola va para abajo. También puedo hacer ese análisis. Pero yo soy medio TOC y me gusta dejar todo con el x cuadrado positivo. Cristian, ¿tú tienes una consulta? Sí, profe, que es más que nada por cómo está escrito el ejercicio. ¿Usted lo dio vuelta porque así es como debería parecer o es Claro, algo que simplemente se puede hacer? Uno puede se llegar puede y dar hacer. vuelta al ejercicio. No es obligación. No es obligación. Lo que pasa es que al Ya, escribirlo así, está en la forma estándar, que decía una constante por x cuadrado, otra constante por x y una constante suelta. Es para dejarlo en ese orden. ya, ¿Ya? pero Antes, nosotros nos puede, o sea que puede existir de ambas formas. sí, Ninguna sí, está ni un mala. problema. Si a alguno no le complica, hay que identificar bien que ahí está el A, acá está el B y ahí está el C. ¿Ya? Ya, Pero perfecto. si quiere dejarlo así, está súper bien.
Lo mismo con lo que yo voy a hacer ahora, que es multiplicar por -1. Yo puedo hacer todo el análisis de la parábola dejando el menos acá afuera, acá en el x cuadrado. Lo que pasa es que ahí yo corro el riesgo de equivocarme en el signo cuando busque las raíces de la parábola, cuando busque las soluciones de la cuadrática. Corro el riesgo de equivocarme con ese signo. Entonces, para no complicarme con eso, yo multiplico toda la desigualdad por -1. Eso quiere decir que cambio el signo de todos los tipos, ¿ya? El cero también cambia de signo, pero en realidad no le pasa nada. Y el signo de la desigualdad se da vuelta. Acuérdense que cuando uno multiplica o divide por un negativo, la desigualdad cambia. ¿Ok? Entonces, en realidad tengo que resolver esto. ¿Ya? Y aquí es mucho más cómodo para resolver la cuadrática. ¿Ya? Yo sé que esta es una parábola con el a en este caso. El a en este caso es 1, ¿ya? Que es positivo. Yo sé que la parábola apunta hacia arriba y lo que me falta saber es dónde corta el eje X. Si es que lo corta o no. Puede que esté así, puede que esté así, o puede que esté más abajo. ¿Ya? Entonces, para eso resuelvo la cuadrática. Y aquí, por el método que ustedes mejor estimen conveniente. Si son hábiles para factorizar, factoricen. Y si no, ocupan la fórmula de la ecuación. Entonces, por ejemplo, yo voy a ocupar la fórmula de la cuadrática. Es menos b, que es menos 4, 4. Perdón, acá hay una pregunta. Claro, aquí me dicen al tiro las soluciones. De repente uno es más hábil para factorizar nomás, ¿ya? 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por A por C. Entonces, menos 4 por 1 por menos 21. ¿Ya? Y todo esto partido en 2A. Así que en 2. ¿Ya? Esto es 4 más menos la raíz de 16 más 40 más 84. 16 más 84 partido en 2 y eso me da 4 más menos raíz de 100. ¿Ok? Entonces, eh, tengo dos raíces efectivamente. El 100 me da positivo, voy a tener dos raíces distintas. Y en este caso son 4 más menos 10 partido en 2. Si ocupo el más, me queda 14 medios, que es 7. Y si ocupo el menos, me queda menos 6 medios, que es menos 3. ¿Ya? Y ahí tengo las dos raíces. Significa que mi parábola corta en dos partes al eje X, corta en dos partes al eje X, y los anoto en orden, en el menos 3 y en el 7. ¿Ok? Y la pregunta, en el fondo la inecuación me dice, ¿cuándo la parábola es mayor o igual que 0? ¿Sí? Entonces, ¿dónde me tengo que fijar? En los intervalos donde la parábola va por encima del eje X. Entonces me tengo que quedar con estos, con los intervalos que están del menos 3 hacia la izquierda y del 7 a la derecha. Porque ahí la parábola está por arriba, no está por abajo del eje X. La parábola es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces ya con toda esta información puedo contestar nomás, ya me sé la solución de la inecuación. Mi X se mueve desde el menos infinito hasta el menos 3. Como acá acepta que esto es mayor o igual a 0, el menos 3 también me sirve, porque ahí es donde la parábola da 0, unido con el 7 hasta más infinito. Y ahí terminé. ¿Ya? La inecuación al final fue resuelta usando herramientas de la ecuación cuadrática. ¿Ok? Es solo eso. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda con esto? Si yo lo hubiera hecho con el otro, usando el menos y todo eso, llego a lo mismo. Ahí no se compliquen. Uno se da cuenta que llega al mismo resultado. Ujú. Veamos Así se otro. ven reflejadas, profe, sorry, así se ven reflejadas las respuestas siempre. O sea, como ese es el resultado.
Ese es el resultado. Si tú hubieras ocupado esta versión de la inecuación, vas a llegar al mismo resultado, exactamente. Ya. ¿Ya? Así que no hay problema. Veamos otro. Ya, por ejemplo, este que está acá. Dice 2x cuadrado menor que 17x, perdón, menos 17x menos 21. ¿Ya? Entonces lo único que vamos a modificar antes de hacer el análisis es que voy a cargar todo hacia un lado. ¿Ya? ¿A cuál lado? Insisto en esto, es solamente manía mía, pero voy a cargarlo hacia el lado donde me quede el x cuadrado con un número positivo. Así que voy a cargar todo hacia la izquierda. Voy a escribir esto, 2x cuadrado más 17x más 21. Todo esto menor que 0. ¿Ya? Me quedó la expresión cuadrática escrita en su forma estándar. Entonces, al tiro veo que el número que acompaña al x es positivo. Ese es mi a, que es positivo. Así que mi cuadrática se abre hacia arriba. ¿Ya? Y voy a encontrar los cortes en el eje x. Entonces, eso es resolver la cuadrática. ¿Ya? Aquí está un poquito más difícil de factorizar. Aquí quizás uno no es tan hábil para factorizarlo porque tiene un 2 acá dando vuelta. Ujú. Así que voy a ocupar la fórmula. La verdad es que con la fórmula uno podría resolver todos los casos. Entonces tengo el menos 17 menos b más menos la raíz de b cuadrado, que es 17 al cuadrado, de menos 4 por c, 4 por a por c, perdón, 4 por 2 por 21. ¿Ya? Y todo esto partido en 2a, o sea, en 2 por 2. ¿Ya? Entonces me queda menos 17 más menos la raíz de 17 al cuadrado, que es 343 o 289, ya no me acuerdo. 289. 289 menos 8 por 21, que es 168. Eso es 8 por 21, creo. Sí. Y todo esto partido en 4. ¿Ya? Así que me queda menos 17 más menos la raíz de eso que da 81, ¿cierto? Mentira, da 121. 2, 1. Ya, ahí está, 121. Todo esto partido en 4. Y la raíz de 121 tenemos la suerte que nos da exacta, así que da 11, eso. Y ocupamos la parte positiva para encontrar una raíz y la negativa para encontrar la otra. Entonces, menos 17 más 11, eso me da menos 6, partido en 4 es menos 6 cuartos, ¿ya? Y si lo simplifico, me queda menos 3 medios. Si simplifico por 2, ahí tengo una raíz. Y la otra es ocupar el menos, me queda menos 17 menos 11, que es menos 28, dividido en 4 es menos 7. Y ahí tengo la otra raíz. Entonces, lo único que me está faltando en este pseudo gráfico que estoy haciendo es entender que hay dos raíces, entonces corta el eje X en dos puntos, ahí, y que los voy a anotar en orden. El más chico de ellos dos es el menos 7, ¿ya? Menos 7 es más chico que el menos 3 medios. 3 medios es como 1, y tanto, así que menos 1, y tanto, ¿ya? Y ahora, ¿qué me está pidiendo la cuadrática? Ahora que tengo todo el gráfico listo, estoy buscando que la cuadrática sea menor que 0. Entonces, de todo el gráfico, me interesa aquella parte del gráfico que está por debajo del eje X. Entonces me quedo con los X que están desde el menos 7 hasta el menos 3 medios. Y como en este caso la desigualdad es estricta, no me sirve el igual a 0, el menos 7 y el menos 3 medios no son parte de la solución. Entonces les pongo corcheta hacia afuera. ¿Ya? Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, insisto en lo mismo. Como que al final no resolvemos la inecuación. Usamos, o sea, no usamos métodos de inecuación. Lo que estamos haciendo es ocupar todo lo de cuadrática que sabemos y lo ponemos al servicio. ¿Ya? Vicente, ¿alguna duda? Profe, yo tenía entendido que, o sea, se podía, o sea, quería preguntarle,
si es posible hacerlo multiplicando el 2 por el 21, ahí te da 42 y después sacar como factor común. O sea, la suma de lo no común y del producto, o no se puede en este caso. Me perdí un poco. ¿Por qué quieres multiplicar el 2 con el 21? Vicente. Me perdí. Me dijiste que ibas a multiplicar el 2 con el 21, pero no caché por qué. ¿No? ¿O se desconectó? No sé. Em, no, me perdí en lo que me dijiste. Si me lo puedes repetir, sería genial. Pero si no, podemos seguir viendo ejemplos, si no hay problema. ¿No? Ya. Em, hay más gente que levanta la mano. Pregunten nomás, muchachos. Yo, profe, Dígame. resulta que tengo una duda en que las soluciones son -7 y -3/2, ¿cierto? Claro. Y lo que está como dentro de eso no cuenta. No entiendo. ¿Por qué puso los corchetes abiertos? Ah, ya. Lo que pasa es que el -7 y el -3/2 son números que tú reemplazas en el X y te da 0. Son las soluciones de hacer 2x cuadrado más Y eso sí lo entiendo. 17x más 21 igual a 0, ¿cierto? Tú los metes Sí. acá y te da 0. Entonces no me Ujú. sirven, porque lo que queremos resolver es cuando esto es menor que 0, ¿cierto? El -7 y el -3/2 no te sirven. Por eso van corchetes hacia afuera, no van corchetes hacia adentro, porque eso es considerar a los dos valores, Ya, ¿ya? perfecto. Pero por ejemplo, em, lo que está entre el -7 y el -3/2. Ya, ahora, ¿por qué sirve ese? Porque tú miras ahora el gráfico, tú miras el gráfico acá, y si tú estás en ese intervalo de aquí hasta acá, la parábola va por abajo del eje X. Entonces la parábola es menor que 0. Los Ah, resultados perfecto, de ya la parábola entendí. te están quedando por abajo. ¿Está bien? Ya, y si yo, em, ¿cómo se llama esto? Contemplo lo que está lo más pequeño que -7 me va a dar positivo. Claro, si tú estás antes del -7, la Ah, parábola ya, va por perfecto. arriba. Entonces no te sirve para Ya, tu solución. ya entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Eso. Pregunten Sí. nomás, muchachos. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Ahí estamos. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver este. ¿Ok? De aquí, los dos que vimos anteriormente tenían dos raíces, tenían dos soluciones. ¿Ya? Pero en general puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Y esa cualquier cosa igual importa. No es como que descartemos otros casos. Por ejemplo, en esta cuadrática que está acá, también yo podría buscar soluciones. ¿Ya? Primero, el A en este caso, es 1, así que también la parábola se abre hacia arriba. Y en mi búsqueda de soluciones, me voy a topar con un problema, porque empiezo a resolver x igual a menos b. Primero no está el b, entonces el b es 0, ¿sí? Más menos la raíz de b cuadrado, bueno, 0 al cuadrado entonces, porque no está el b, no hay nada con x, b es 0, menos 4 por a por c, o sea, 4 por 1 por 1, ¿ya? El c en este caso es el 1 que está ahí. Y todo esto partido en 2a, así que en 2. Y si uno se fija en esto, eh, me queda en la raíz un -4. 0 menos 4 me da -4. Entonces estoy calculando la raíz de algo negativo, ¿sí? Aquí en este caso, el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, me está dando -4. ¿Ya? Y si es así, entonces esto no está en los reales. Por ende, no está en la recta numérica. No me sirve, ¿ya? No tengo
mi parábola que está acá no corta el eje X. Así que el eje X está por abajo, en este caso. Ya no hay ningún corte con el eje X. No puede estar más arriba, ya porque eventualmente la parábola sigue creciendo y la va a cortar al eje. La única chance es que esté por abajo. ¿Ok? Ya, y si está por abajo, entonces, cuando yo busco responder la pregunta, ¿cuándo el x cuadrado, cuando el x cuadrado más 1, la parábola, es mayor o igual a 0? Bueno, siempre, en todo R, en todo el eje real, la parábola está por arriba del eje X. Así que, ¿cuáles son los X que satisfacen esto? Todos. Así que mi respuesta es todos los reales. ¿Ya? Es como un caso bien especial, ¿no? Me están preguntando cuándo la parábola es mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuándo está por encima del eje X? Siempre. Así que me sirven todos los reales. Y se acabó el problema. ¿Está bien ese? ¿Dudas con este en particular? Profe, ¿por qué? Es que me perdí en el ejercicio. ¿Por Dale. qué dice usted que son todos mayor Todos que los- 0 o algo así? Lo que pasa es que si tú... voy a hacer el gráfico más acá. El primer dato es que la parábola va hacia arriba, porque el a que acompaña al x cuadrado es 1 y es positivo. Es el primer dato. Entonces tú ya sabes que la parábola va hacia arriba. Si la parábola tuviera soluciones, tuviera raíces, ¿sí? Estaríamos en los casos anteriores, en los que vimos recién. Cortaría en 2 puntitos. Tendría 2 raíces. Esa y esa. ¿Ya? Pero en este caso intentamos resolver la parábola, la ecuación cuadrática, y nos dio una raíz negativa. O sea, cuando yo calculo esta raíz, es la raíz de algo negativo, y eso me da complejo. Me da un número complejo, no me da algo real. Así que aquí no hay solución. No hay solución de la ecuación cuadrática. No hay solución en R, de la ecuación. Aquí estamos resolviendo la ecuación cuadrática. ¿Ya? Y eso pasa cuando el discriminante es negativo, que es lo que está acá. Si no hay solución, eso quiere decir que el gráfico de la parábola nunca tocó al eje X. La única chance de eso es que el eje X esté pasando por abajo. ¿Ya? Ya, y una vez que uno ya se convenció de eso, voy a contestar la pregunta de la inecuación, que es la que está aquí. La que está acá. Aquí me están preguntando, ¿cuándo la parábola es mayor o igual a 0? ¿Para qué valores de X la parábola está por arriba del eje X? Bueno, para cualquiera. Si usted está por acá, la parábola está por arriba. Si está por aquí, también. Y si está más lejos, también. En todos los X, la parábola está por arriba. ¿Ya? Entonces mi respuesta ahora no es ningún intervalo, es todo R nomás. Son todos los reales. ¿Se entiende la situación? Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada, de nada. Había otra pregunta en el chat, a ver, déjenme verla. Acá hay más preguntas. Ah, ya. Perdón. A Vicente se le bloqueó el micrófono. Puede escribirla si quiere. Ya la podemos ver al final. Escribir al chat o si no me manda un mail después. Ya. Ya, sigamos. El que acompaña al x cuadrado es 1, así que es positivo. Ya, el b también es 1 y el c es 1. ¿Ya? Pero como el dato del a es el que me sirve para saber hacia dónde apunta la parábola. Apunta hacia arriba porque es positivo. ¿Ya? Después, me voy a concentrar en la ecuación cuadrática. ¿Ya? Cuando trato de resolver la ecuación cuadrática y encontrar las soluciones, de nuevo voy a hacer menos b, o
o sea, menos 1, más menos la raíz de b cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, 4 por 1 por 1. Y todo esto partido en 2a, en 2. Entonces, menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4, que es menos 3. Y de nuevo, problemas. ¿Ya? Raíz de menos 3 no se puede calcular, no hay raíces de algo negativo. Entonces, esta solución no está en los reales, ¿ya? Me da soluciones complejas. ¿Ok? Si es así, entonces va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior. Esta parábola que dibujé aquí en el aire, el eje X tiene el eje X que está por abajo. ¿Ya? La parábola nunca toca el eje X, siempre está por encima del eje X. ¿Ya? Entonces, ahora vuelvo a la inecuación. Ahora me preocupo de la inecuación. En la inecuación dice, tengo que encontrar los X que hacen que la parábola sea menor o igual a 0. Eso ando buscando ahora. ¿En qué valores de X la parábola está por abajo del eje X? Nunca. ¿Ya? La parábola nunca está igual o por debajo del eje X. Así que, en este caso, la solución de mi problema es vacía. ¿Ya? No hay ningún X que satisfaga lo que me están pidiendo. ¿Ya? La parábola siempre está por arriba y a mí me están pidiendo encontrar los valores de X donde la parábola esté por abajo. Nunca. ¿Ok? Así que en este caso, solución vacía. ¿Está bien? Es como el caso contrario al anterior. ¿Ya? En el anterior, siempre que el discriminante me dé negativo y la parábola no corte al eje X, es matar o morir. Me va a dar o que el X es todo o que el X es nada, como en este caso de acá. Siempre les va a pasar eso. Si es que el discriminante es negativo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No? Ya, vamos con más ejemplos ya para ir terminando. Ya. Entonces, todo lo que hicimos hasta acá tiene que ver con la cuadrática y su análisis. ¿Ya? Toda la solución de la inecuación radica en analizar la cuadrática. Pero puedo tener inecuaciones que son mezclas. Puedo tener, en vez de cuadrática, puedo tener polinomios de grado más alto o puedo tener fracciones, ya que era lo que habíamos hecho antes, de hecho. Con el tema de las fracciones hacíamos como tablas de signos. Entonces, eso es lo que vamos a volver a retomar ahora. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si ahora tengo una cúbica? En este caso tengo el x elevado a 3. ¿Ya? Aquí no puedo ocupar directamente lo de la cuadrática, porque es para eso, es para cuadráticas. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es factorizar. Como acá hay un x en todos los términos, factorizo. Va a ser x por x cuadrado menos x menos 30. Y todo esto menor o igual que 0. ¿Ya? Aquí apareció una cuadrática. ¿Ya? Y lo único que voy a utilizar de lo que vimos recién es que puedo seguir factorizando. Puedo encontrar las soluciones y seguir factorizando. Y aquí de nuevo, si usted es hábil para factorizar, va a encontrar al tiro dos números que multiplicados dan menos 30 y que sumados dan menos 1. Estoy viendo esa técnica que uno usaba cuando factorizaba. Esos son el menos 6 y el 5. ¿Ya? El menos 6 por 5 le da menos 30 y menos 6 más 5 le da menos 1, que son los números que están ahí. Entonces logro factorizar completamente la inecuación. ¿Ya? Si no son hábiles para factorizar, puedes seguir utilizando la fórmula de la cuadrática. ¿Ya? Aquí 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 30, por menos 30. ¿Ya? Y lo parto en 2. Estoy haciendo solo la cuadrática, el SX que está ahí lo estoy aislando, ¿ya? Ese no me interesa. Estoy solo factorizando la cuadrática. Y claro, me queda 1 más menos raíz de 121 partido en 2. Y tengo el 1 más menos raíz de 121 que es 11 partido en 2. Y ahí tengo las dos soluciones.
¿ya? Es el 6 y el menos 5. Y está bien, ¿ya? Porque acá lo que me interesa son las soluciones, no estos números, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos en el caso que teníamos ya muchas soluciones, no dos como en la cuadrática? Usábamos una tabla de signos, ¿ya? Que era lo que hacíamos hace muchas clases atrás. Ocupamos una tabla de signos donde anotamos los tres factores. Acá tengo el x menos 6 y el x más 5. ¿Ya? Y la gracia de esa tabla es que horizontalmente simula la recta numérica. Entonces es una tabla que parte en menos infinito y que termina en infinito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que anoto acá ahora para dividir la tabla? Voy a anotar las raíces de esta cúbica, de este polinomio que hicimos al lado izquierdo. ¿Ya? Ese x que está aquí es lo mismo que escribir x menos 0. ¿Ya? Así que la solución de esa parte de la ecuación es el x igual 0. ¿Ya? La raíz, si yo hago la lista de raíces que aparecieron acá, para el x su raíz es 0. ¿Ya? Para el x menos 6 su raíz es 6. Y para el x más 5 su raíz es menos 5, que son las que obtuvimos aquí. ¿Ya? La única que estoy agregando es la del x. ¿Ya? X es lo mismo que x menos 0. Así que su raíz es 0. ¿Ya? Y esos números son los que yo pongo acá en la tabla, en orden. El menos 5, que es el más chico, el 0 y el 6. ¿Ok? Y ahora juego con los signos. Juego con los signos de cada uno de estos factores. ¿Ya? Para el x, si yo reemplazo valores en el x que están antes del 0, entonces siempre me va a dar negativo. Y si reemplazo valores que están después del 0, en el x, me va a dar positivo. Ya lo mismo para el x menos 6. Tiene su raíz en el 6. Entonces, antes, en el 6 justo da 0. Y antes del 6, para dar negativo, si toma valores que están antes y los reemplaza en x menos 6, eso le da negativo. Y si tomo valores más grandes que el 6 y lo reemplazo en el x menos 6, me da positivo. ¿Sí? Pueden elegir valores concretos, ¿ya? Para comprobar que eso es verdad. Y para el x más 5 tiene su raíz en el menos 5. Antes de él, si tomo valores antes del menos 5, por ejemplo, menos 10, y los reemplazo acá, me da negativo. Así que ahí pongo negativo. Y después del menos 5 reemplazo en el x y me dan puros positivos. ¿Ya? Y la gracia es que es una multiplicación, pues entre estos tres factores se están multiplicando, entonces se está multiplicando, y entonces funciona la regla de signos. ¿Ya? Si multiplico los tres y hago los tres son menos, hago menos por menos más y por menos menos. Así que el resultado da negativo acá. En la otra columna hago menos por menos más y con el otro más sigue siendo más. Después la siguiente, más con menos, menos, y si lo multiplico con el otro más, ahora me da menos. Y en la última, que son todos positivos, es más por más, y con el siguiente más. ¿Ya? Ahí está mi tabla de signos lista. ¿Ya? En el fondo es una generalización de lo que hicimos en la cuadrática anterior. ¿Ya? Aquí que son tres factores, tengo necesariamente que ir a una tabla de signos, es más grande. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Mi multiplicación de factores en la desigualdad tiene que darme menor o igual a 0. Entonces necesito que me dé negativo o igual a 0, también me sirve. ¿Ya? ¿Dónde me da negativo? En estos intervalos, en estos que encontré. Y además me sirve cuando me da 0, porque tiene un menor igual. Entonces, tiene un menor igual. Entonces, ¿qué pasa con las raíces? Que eran los números donde me daba 0, en este caso me sirven. Entonces yo pongo puntitos negros acá. ¿Ya? Los valores donde me daba 0, cada uno de estos factores, me sirven. Así, porque tengo una igualdad aquí.
Así que los incluyo en mi solución. ¿Ya? Así que me quedaron estos intervalos que marqué. Mis x, mi solución final, parte desde el menos infinito hasta el menos 5, lo incluyo porque tiene un puntito negro, o también me sirven del 0 hasta el 6, y los incluyo ambos, ¿ya? Porque también me sirven. Había un igual acá. ¿Ya? Y ahí está mi solución completa. ¿Ok? Entonces lo que hicimos anteriormente me sirvió para encontrar las soluciones de la cuadrática, ¿ya? Y poder factorizar de manera conveniente, ¿ya? ¿Hay alguna duda en este ejemplo, chicos? ¿No? Ya, vamos con el último y cerramos por hoy día. Esta misma idea, tal cual, me funciona para casos en donde tengo ahora no solo factores, como los 3 que estaban antes, sino que puedo tener también estos factores dividiéndose, porque la regla de signos funciona igual si multiplico o si divido, ¿ya? En todos estos ejemplos donde aparezcan muchos factores que se estén dividiendo, hay que tener ojo si puedo simplificar, ¿ya? Por ejemplo, en este dice 2x más 1, el x menos 1 arriba, y abajo tengo un x solito, perdón, y un x cuadrado menos 1, que es una resta de cuadrados, ¿ya? Es lo mismo que escribir x cuadrado menos 1 cuadrado. Y ese es el resultado de un suma por diferencia, de hacer x más 1 por x menos 1, ¿ya? Si usted quiere resolverlo como ecuación cuadrática, también puede, pero es como matar una mosca con una bazuca, ¿ya? Es como mucho teorema para algo muy simple, ¿ya? Lo puedo factorizar así. Y la gracia es que me quedó de esta forma y yo puedo simplificar los x menos 1, solamente con un cuidado, ¿ya? Cuando uno dice, voy a simplificar por x menos 1, lo que está haciendo es dividir por x menos 1. Arriba y abajo. Eso significa simplificar. Entonces, ¿qué pasa si el x fuera 1? Si el x fuera 1, yo estaría dividiendo por 0. Y eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, ojo con simplificar. Cuando yo simplifico, que es lo que vamos a hacer, va a desaparecer ese x menos 1, implícitamente yo estoy diciendo que los x no pueden ser 1. No puedo tomar el valor de x 1, porque si no estaría dividiendo por 0 al simplificar. ¿Ya? Entonces, cuando yo simplifique, vamos a anotar acá al lado, automáticamente, que el x no es 1. El x es distinto de 1. Tengo esta restricción, ¿ya? Que me permite simplificar. Entonces, cuando yo llegue al resultado final, si el resultado final incluye el 1, yo voy a tener que sacarlo de ahí, ¿ya? Porque no me sirve. Ese 1, sacarlo me permitió simplificar. Si lo incluyo en mi solución final, estoy mintiendo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Vamos a seguir resolviendo esto, pero al final, si quedó el 1 adentro, tengo que sacarlo de mi solución. Ujú. Ya, entonces, vamos con la solución completa ahora. Me quedó, simplifiqué. Me quedó entonces 2x más 1 partido en x por x más 1. Y todo esto mayor o igual a 0. Eso me decía el problema original. Y yo acá identifico 3 factores. Está el 2x más 1, el x y el x más 1. Y los pongo en esta tabla. Vamos a hacer de nuevo una tabla de signos. Ya tengo 3 factores. Ahí. Son el 2x más 1, el x y el x más 1. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene sus propias raíces. Son los valores donde el factor me da 0. ¿Ya? Por ejemplo, para el 2x más 1, ¿cuándo me da 0? Si yo despejo eso de ahí, es cuando paso el 1 restando y el 2 dividiendo, cuando el x sea menos un medio. Para el x, ¿cuándo da 0? Bueno, cuando es 0 nomás, no tiene otra chance. Y el x más 1, ¿cuándo da 0?
cuando el x sea menos 1. Entonces, esos tres valores que están ahí, S, S y S, son los que permiten separar las columnas de esta tabla. ¿Ya? Hay tres raíces, por ende hay tres separaciones. ¿Ya? Y arriba entonces yo simulo la recta numérica, del menos infinito hasta el más infinito, y anoto estos valores en orden. ¿Ya? ¿Cuál es el más chico? El menos 1, después le sigue el menos 1/2 y después el 0. ¿Ok? Y aquí viene, voy a hacer al tiro el tema de los puntitos, de si son puntitos blancos o puntitos negros. Como en este caso la fracción me está pidiendo que sea mayor o igual a 0, yo tengo que considerar aquel valor que hace que la fracción me dé 0. ¿Cuándo la fracción me da 0? Cuando arriba sea 0. Y eso pasa cuando estoy eligiendo el menos 1/2. Entonces el menos 1/2 lleva un puntito negro, porque si lo reemplazo en la fracción me da 0. Y es un valor que acepto aquí. Me dice mayor o igual a 0. Así que está bien. En cambio, los valores, el menos 1 y el 0, si yo los reemplazo en la fracción, me da 0 abajo. ¿Ya? Y cuando yo divido algo por 0, explota. ¿Ya? No se puede dividir por 0 en los números reales. ¿Ya? Así que esos no me sirven como solución, porque la fracción me queda algo partido en 0, que no me da un número real. Así que a estos tipos les pongo puntito blanco. ¿Ya? No me sirven dentro de la solución. Así que ahora me dedico a rellenar los signos. En el factor 2x más 1, antes del menos 1/2, todo es negativo, después es todo positivo. Para el factor x, su raíz era el 0, antes del x todo es negativo, perdón, antes del 0, todo es negativo, y después todo positivo. Y para el x más 1, su raíz era el menos 1, antes negativo y después todo positivo. ¿Ya? Y ahora combino los signos. Como es una división, perdón, como en la fracción hay división y multiplicación, funciona regla de signos, ¿no? Entonces tengo en la primera columna, menos con menos, nos da menos. Menos con más en el siguiente nos da más. Después menos con más, con más, aquí da menos. ¿Ya? Y si tengo puros más, da más. ¿Ya? Si quieren verlo de una manera más mecánica, esto de ver los signos al final, tienen que ver si la cantidad de signos menos es par o impar. Si la cantidad de signos menos es impar, entonces tiene un signo menos al final. ¿Ya? Menos con menos da más, y después el otro menos lo vuelve menos. ¿Sí? Y si la cantidad de signos menos es par, entonces su resultado final le va a dar positivo. ¿Ya? Por ejemplo, en la segunda columna, la cantidad de signos menos es par, por eso da positivo. Y en la tercera columna, la cantidad de signos menos es impar, por eso da negativo. ¿Ya? De manera trivial, en la última columna, ¿cuántos signos menos hay? 0. Y 0 es un número par, así que también da positivo. ¿Ya? Si lo quieren como mecanizar de esa forma, también se puede. Ya, y ahora tengo la inecuación, vuelvo a mirar la inecuación acá. La inecuación me pedía buscar cuando estos términos, cuando esta fracción me daba mayor o igual a 0. O sea, cuándo me da positiva. Así que me quedo con este intervalo y con este intervalo que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, mi solución son los x que van desde el menos 1, como tiene puntito blanco, no lo incluyo, hasta el menos 1/2, como tiene puntito negro, sí lo incluyo, unido del 0, que tiene puntito blanco, no lo incluyo, hasta el infinito. ¿Ya? Y aquí uno se podría quedar tranquilo que esta es mi solución final, pero en un principio dijimos que el 1 no me servía, tenía una restricción. Y si yo me quedara con esta solución, lo voy a tener malo. ¿Ya? Porque aquí está incluyendo al 1. Y el 1 no es solución. Entonces hay que sacarlo de acá. ¿Ya? En realidad es esa solución que encontré
pero hay que quitarle el 1. ¿Ya? Usted lo puede escribir así, como lo acabo de escribir acá, o bien lo puede escribir como puros intervalos. O sea, voy a hacer un hoyito en el intervalo que va del 0 hasta el infinito. Voy a hacer del -1 hasta el -1/2, unido del 0 hasta el 1, unido del 1 hasta el infinito. Ahí también estoy sacando el 1. ¿Ya? Me están preguntando, muchachos, cosas. Pregunten nomás. Profe, no existe otro método de hacer esto porque recuerdo haber pasado en el colegio esta materia, pero nunca vimos como la forma de hacer esta tabla. Lo encuentro cómodo, pero igual me causa curiosidad si es que se puede hacer de otra forma. Lo que pasa es que si te topaste, por ejemplo, con dos factores y eso te queda una cuadrática, lo solucionamos como lo hicimos anteriormente, eh, como en los 4 primeros ejemplos. En los 4 primeros ejemplos hay dos factores. Por ejemplo, en el primero, eh, yo puedo escribirlo como factores, el x menos 7 con el x más 3, mayor o igual que 0. Y aquí en vez de hacer una tablita, lo resolvimos haciendo esto del análisis de la cuadrática, ¿no? ¿Ya? Ahí podemos, no hay ningún problema. El problema, lo nuevo que estamos haciendo acá, es que hay más de dos factores. Por ejemplo, en este ejemplo hay tres factores, y en el siguiente ejemplo originalmente habían 5 factores. ¿Ok? Simplificamos 2 y nos quedamos con 3 factores. Entonces, me pasa que no estoy seguro, voy a arriesgarme con lo que voy a decir. Mi sensación es que no hay otro método si es que yo tengo más de 2 factores. ¿Ya? Si tengo más de 2 factores, hay que tener cuidado porque, ya sé que puede ser, ¿cuál puede ser otro método? Yo a lo mejor puedo tomar todo esto que está acá y pasarlo multiplicando, ¿cierto? A lo mejor en el colegio lo vieron así. El problema de hacer eso es que me estoy comiendo un montón de soluciones al hacer esa situación, ¿ya? Habría que separarlo en casos. ¿Qué pasa si, o sea, básicamente es porque si paso multiplicando, tengo que estar seguro si lo que paso multiplicando es positivo o negativo, para ver si cambio o no la desigualdad. Y en ese análisis, yo lo separaría en casos y me queda gigante. ¿Ya? De hecho, si pueden revisar una clase que hicimos donde vimos esto mismo de la tablita hace mucho tiempo atrás, vimos un caso en donde yo lo separé en casos y daba largo. ¿Sí? Sale bien extenso hacer eso. Según yo, lo más práctico es hacer la tablita, si es que tengo muchos factores. ¿Ya? Se puede hacer de otra forma, pero le queda más largo. Habría que separarlo en casos, ¿ya? Según cómo el signo de cada uno de esos factores. ¿Había más preguntas? ¿Quién más quiere preguntar? ¿No? Habían levantado la mano 3, muchachos. Acá hay una duda en el chat, perdón. Eso, sí, no sé, voy a mostrarle un caso obvio primero, para ilustrar lo que me dice la compañera. Si tuviera, por ejemplo, que resolver x más 1 partido en x, y todo esto mayor o igual a 1, ¿ya? Si tuviera que resolver eso. Aquí, claro, sería súper ideal si es que yo paso multiplicando el x para el otro lado, ¿ya? Pero yo no sé si el x es mayor que 0 o es menor que 0, no tengo idea, porque es un x, ¿ya? Entonces, una forma de solucionar esto es que yo diga, caso 1, ¿qué pasa si el x es mayor que 0? Bueno, si el x es mayor que 0, entonces puedo pasar el x multiplicando, me va a quedar un x acá y el signo de la desigualdad no cambió. ¿Ya? Caso 2, y ahí sigo resolviendo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Caso 2, ¿qué pasa si el x es menor que 0? Ya, si es menor que 0, entonces usted pasó multiplicando, pero cambió el signo de la desigualdad. Y sigo resolviendo el tema, etcétera.
¿Ya? Caso 3. Hay un caso 3 en esta situación. ¿Qué pasa si el x es justo 0? Bueno, si el x es justo 0, la fracción se me indefine. Así que ese valor queda descartado. ¿Ok? Y después, ¿qué tendría que hacer? Como solución final, tengo que hacer caso 1, lo que me dio en el caso 1, unido con lo que me dio en el caso 2, y ahí están todas mis soluciones. ¿Ok? Y ahí tengo dos factores nomás. Tengo solamente dos. ¿Ok? ¿Qué pasa si trato de hacer lo mismo si tengo más factores? X más 1 partido en X por X más 2. Ahora no me va a quedar en 3 casos, me va a quedar en 5 casos, si es que yo hago eso, mayor o igual que 1. ¿Ya? Voy a tener que separarlo en 5 casos, porque son los dos casos que se abren del X, más los dos casos que se abren del X más 2, si que son positivos o negativos, y también ver en los casos en que el X es 0 y en que el X más 2 es 0. Entonces se alarga bastante. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para estas situaciones? No lo separe en caso. Haga todo esto mecánicamente. Pase el 1 restando para el otro lado. Pase el 1 restando para el otro lado, de manera que al lado derecho le quede un 0. Haga la resta entre estos dos términos. ¿Sí? Haga la resta algebraica entre estos dos tipos hasta que les quede una sola fracción. Y si les queda una sola fracción, entonces hacen el tema de la tablita, mayor o igual que 0 en este caso, y va a quedar más mecánico, ya un poquito más fácil de abordar todos los casos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso. Mañana vamos a ver un ejemplo así, de ese estilo, como para que vean la potencialidad de lo que estamos haciendo. Ujú. ¿Más dudas, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ya. Lo dejamos hasta acá. Terminamos casi justito. ¿Ya? Que estén muy bien, muchachos. Nos estamos viendo mañana entonces a esta misma hora y con eso cerramos la materia de esta semana. Y ahí les voy a dar algunas indicaciones para de qué va a pasar la siguiente. ¿Mm? Antes de desconectarse, perdón, no se desconecten que voy a ver el tema de la lista, ¿ya? De una pasada. Voy a ver Profe, la lista. Cuénteme. ¿qué onda con las preguntas omega al final del control anterior? Como la nota de la pregunta omega del control anterior. Es que yo sepa, no hubo pregunta omega No, pues la del semana control. anterior, antes del receso, no hubo pregunta omega, porque lo que decidimos con los profes, y se lo había comentado, es que ustedes tienen el certamen como en 2 semanas más. Entonces, la pregunta omega va a aparecer una semana antes del certamen y una semana después del certamen. Y ya van a tener las dos preguntas omega. ¿Eso era? A ver. Ya, perfecto. Puede que no, puede que no, y esté mintiendo, pero la otra opción era que sean justo en la próxima semana, después porque la próxima semana tenemos control. Tenemos control al final de la próxima semana. Entonces ahí va a aparecer una pregunta omega antes del certamen. Ahí está, ahí calza. Ahí va a aparecer una pregunta omega antes del certamen y después otra después del certamen. Y ahí tienen la modificación de la nota. Ujú. Ya, Pero perfecto. eso se lo iba a explicar mañana. Ahora se lo acabo de explicar al tiro. ¿Ya? ¿Y cuándo vas a ver lo que va a entrar en el siguiente control? Eso tengo que avisárselo lo antes posible, pero eso parte desde tengo que preguntarle a los profes, a los demás profes, en dónde quedaron en la materia. Ahí se aunan todo lo que hacemos entre los distintos paralelos y decidimos entre todos qué entra para la próxima semana. ¿Ya? Pero para Ya. nosotros sabemos que el tope está hasta la clase de hoy día. ¿Ya? De Ya. toda esa materia, a lo mejor hay ciertas partes que vamos a sacar y va a quedar un control un poquito más acotado, ¿ya? Pero por lo menos va a entrar hasta la clase de hoy día. Ujú. Dale. Eso, muchachos. Y ahí cualquier cosa yo les aviso. Ujú. Que estén súper. Profe, una consulta. Dígame, pregúntenme más. Es que igual ando como un poquito perdido con el tema de los controles. ¿Mañana hay control, prueba, algo No, así o no? no, ¿No? mañana es Ah, ya. solo sesión de ejercicio. La próxima semana es control.
publiqué en Aula, hay un documento, un PDF muy sencillo, que tiene las fechas de los controles. Ya para que la revise si es que anda muy perdido. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Ya, chicos, que estén súper. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos Chao, mañana. profe, gracias. Chao, chao. Profe, gracias. Muchas gracias.